Bueno, vamos a comenzar con este tema. Gracias por la invitación y el acompañamiento de quienes están en esta reunión esta mañana, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre, es un tema muy importante, ¿no? Porque nosotros trabajamos como profesionales de salud dentro de un equipo y trabajamos este tema de todo lo que es trastornos hipertensivos, preeclampsia, eclampsia, que es una evolución de una patología y sobre que puede tener consecuencias muy severas si nosotros no estamos manejándolo adecuadamente. Entonces, nosotros vamos a comenzar ahora con una parte introductoria que es los trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Cuando nosotros hablamos de preeclampsia, eclampsia, nos referimos a un grupo de enfermedades que cursan con hipertensión arterial durante la gestación. Estas podrían ser de existencia previa. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes de que la mujer esté embarazada, ya podrían haber estado como enfermedades dentro de su sistema, ¿no? Y cuando es así, así sea de aparición previa, que tengan existencia previa o que aparezcan dentro del embarazo, van a complicar la gestación. Y entonces, esta gestación, este embarazo va a requerir un monitoreo más estricto y del profesional competente que debemos ser nosotros, ¿no? Estas enfermedades pueden estar asociadas a proteinuria patológica y daño multiorgánico. Cuando hablamos de daño multiorgánico, es que no solamente afecta a un órgano, sino va a afectar a todos los órganos en forma general y puede dejar secuelas secuelas graves para la paciente, ¿no? De mucha complicación y puede también crear complicación en el producto del embarazo, que es el feto, y complicaciones en su vida futura. Generalmente cuando no hay existencia previa de presión arterial alta y esta aparece recién en el embarazo, va a ser aproximadamente después de las 20 semanas. Entonces es algo que nosotros conocemos, estamos haciendo un esquema de ordenarnos un poco en eso, ¿no? Siguiente, por favor. Los profesionales de salud están conscientes de que esta enfermedad es una enfermedad devastadora de la segunda mitad del embarazo. ¿Por qué devastadora? Porque las complicaciones vienen a ser severas y graves, no solamente para la madre, sino para el recién nacido también. Se presenta con hipertensión, con proteinuria, complicaciones como parto pretérmino, y ustedes saben todo lo que implica un parto pretérmino en un niño y también en una madre, porque tiene muchas complicaciones que pueden presentarse, ¿no? Hemólisis, alteraciones hepáticas, trombocitopenia, que puede llegar hasta un síndrome GEL, convulsiones en el caso de la eclampsia y muerte de la paciente. Tanto madre como hijo, si sobreviven, pueden esperar mayor riesgo cardiovascular en el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Pacientes que han hecho preeclampsia tienen riesgo de tener problemas cardiovasculares, ¿no? Alteraciones a nivel del corazón y el niño también. Hay la teoría de que en su vida futura estos niños de madres preeclámpticas también pueden tener riesgo de problemas cardiovasculares, ¿no? No hay un estudio claro todavía, pero sí hay varios indicios, ¿no? Que han hecho estudios con las personas que tienen cuadros cardíacos y han encontrado que sus madres han tenido cuadros de preeclampsia. En un tiempo hablábamos de hipertensión inducida por el embarazo. Y yo lo pongo acá porque hasta ahora, cuando uno revisa algunas presentaciones actuales, hay una confusión por algunos profesionales y hablan todavía de hipertensión inducida por el embarazo. Pero ese título ya se descartó porque es un título confuso, ¿no? Entonces, actualmente estamos trabajando con el término enfermedades o trastornos hipertensivos del embarazo o gestación. Entonces, acá tenemos las siglas EHE, enfermedades hipertensivas del embarazo, THE, trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Entonces, para que no haya confusión, ya no hablamos de hipertensión inducida por el embarazo. Que quede claro eso, por favor. Siguiente, por favor.
No le pedí que pase. Ahí está. Eso es lo que les decía, ¿no? Y lo he puesto para que ustedes lo recuerden y no se dejen confundir, porque algunas veces me ha pasado, inclusive en mi hospital, ¿no? Con algunos profesionales que son un poco mayores, siguen confundiéndose, siguen haciendo como diagnóstico hipertensión inducida por el embarazo, que es un término que ya no se da, está descartado. Ahora son enfermedades hipertensivas del embarazo o trastornos hipertensivos del embarazo, las siglas EHE-TH. Siguiente, por favor. Mari, estoy en clases. Hay indicadores de posibilidad de preeclampsia en hipertensos, ¿no? Por ejemplo, esa es una revisión que hace la National Heart, que es una entidad que estudia problemas cardíacos, pulmones y valores hemáticos. Es un instituto nacional que ha hecho una revisión y ha hecho un grupo especialmente para ver los cambios, la presión en la sangre en el embarazo. Es un estudio de 2002, pero sirve para poder orientarnos un poco en eso, ¿no? Ellos dicen que la proteinuria que ocurre por primera vez durante el embarazo después de las 20 semanas de gestación es un indicador que nos da la posibilidad de preeclampsia en las hipertensas, ¿no? Y los valores en aumento de creatinina, ácido úrico y transaminasas en sangre también. Entonces nosotros tenemos que tener cuáles son los valores basales de estos pacientes para que nosotros podamos determinar si están en aumento. O sea, debe haber un seguimiento de estos valores, proteinuria, ¿no? Y también valores en aumento de creatinina, ácido úrico y transaminasa, ¿no? Entonces debemos tener un comparativo de esto, por eso requerimos de forma precoz evaluar a las pacientes en estos valores. ¿Cuál es la importancia de la preeclampsia? Siguiente, por favor. La preeclampsia es la causa de mayor mortalidad materna y fetal en el mundo, así como en nuestro país. La incidencia de preeclampsia es de 5 a 10% dependiente de la población estudiada y de cómo se redefine preeclampsia, ¿no? Entonces, esto no ha cambiado, a pesar de que tenemos muchos profesionales competentes que han seguido haciendo estudios, pero seguimos en boga con la preeclampsia. La preeclampsia sigue siendo la primera causa de muerte y mortalidad en el mundo. Morbilidad, por cierto, y mortalidad materna cuando es detectada fuera de tiempo y cuando no es manejada por el personal competente y de forma adecuada. Entonces, es importante que nosotros nos mantengamos al día, estemos atentos a todo este cuadro para que nuestros pacientes no sufran las complicaciones de los daños que puede producir esta preeclampsia, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es una clasificación esquemática y clara de cómo podemos clasificar los trastornos hipertensivos, ¿no? Comenzamos con preeclampsia, eclampsia, que es la primera variable, porque de preeclampsia a eclampsia, ahora lo vamos a ver más adelante, en la siguiente presentación, hay una forma de hacer las definiciones y tener claros, ¿no? Pero rápidamente podemos pasar de preeclampsia a eclampsia. Tenemos la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada y la hipertensión gestacional. Siguiente, por favor. La preeclampsia puede ser preeclampsia leve o preeclampsia severa y puede ser eclampsia. Recordemos bien, no hay moderada, es leve o es severa. Y vamos a ver las diferencias. La hipertensión crónica y la otra son hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada y la hipertensión gestacional. Acá sobre todo quería hacer énfasis en la primera lámina donde dice preeclampsia leve y preeclampsia severa. Ya no hay confusiones, algunas veces algunos dicen no, moderada, no hay moderada. ¿Es leve o es severa? Siguiente, por favor.
En el caso de la preeclampsia y eclampsia, tenemos que la preeclampsia sin datos de severidad, o sea, cuando los resultados del laboratorio nos indican que no hay daño en órganos blancos, en órganos nobles. Entonces, ahí tenemos una preeclampsia sin datos de severidad. No es otra cosa más que los resultados del laboratorio los que nos orientan para poder decidir si es una preeclampsia leve, que sería la preeclampsia sin datos de severidad, y la preeclampsia severa, cuando ya tenemos resultados del laboratorio de los perfiles hepático, renal y perfil de coagulación, donde nos están indicando perfiles hemáticos, ¿no? Donde nos están indicando que hay alteraciones en estas pacientes, y por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta ya que es una preeclampsia severa. Y el siguiente cuadro es eclampsia. Siguiente, por favor. Los trastornos hipertensivos constituyen las complicaciones médicas más frecuentes durante el embarazo. La incidencia es de 5 a 10 y el 70%, de este 5 a 10% de incidencia, el 70% de estos casos corresponden a preeclampsia. En el caso de la preeclampsia, la incidencia es de 3 a 7% en nulíparas y mucho más bajo de 0.8 a 5% en multíparas. Pero así, esa cantidad pequeña que diríamos es pequeña, las complicaciones que pueden presentar pueden ser complicaciones severas, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuál es la epidemiología? La principal causa de mortalidad en el mundo es esa preeclampsia, es la principal causa de mortalidad, es la primera causa de muerte en el Perú también, acá dice la segunda, no he corregido esa parte. Un tiempo fue la segunda, pero ahora es la principal causa de muerte en el Perú y en el mundo, y es el 10% de muertes perinatales, ¿no? Como tenemos recién nacidos prematuros, algunas veces prematuros extremos, que no pueden ser manejados, entonces estos recién nacidos, y en los ambientes de recién prematuros, en las UCIs, mucho riesgo de contaminaciones, del manejo tan delicado que requieren, a pesar de contar con lugares de establecimientos donde se puede dar una adecuada atención. Algunas veces las causas, la cantidad de pacientes es mayor que la que pueden asumir los hospitales. Por ejemplo, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, que es mi hospital, tenemos un piso completo de UCIs, de diferentes, UCI 1, UCI 2, UCI A, UCI B, UCI C, para cada caso. Y tenemos muchos niños y siempre están faltando ventiladores, las máquinas de reanimación, los equipos para ellos, y terminamos en las emergencias con los residentes o con los internos bolseando a los bebés, porque no le pueden dar oxígeno de otra forma porque no hay equipos, ¿no? Entonces, es así. Otra cosa que provoca estos trastornos hipertensivos, preeclampsia, estos cuadros hipertensivos, es que está relacionado a un 15% de casos necesarios, ¿no? Pacientes complicadas, la indicación es terminar el embarazo, entonces está relacionado a estos casos. Siguiente, por favor. Entonces diré, un poquito más arriba, ahí está bien, muy bien ahí. Entonces diremos, ¿cómo es que nosotros tenemos que manejar estos pacientes? ¿Cómo puedo diagnosticar que esta paciente es una paciente que me está haciendo un riesgo de preeclampsia, que debo tener cuidado? Entonces, hay factores de riesgo que nosotros debemos tener en cuenta siempre, o en todo caso, siempre también hay que tener en cuenta que potencialmente cualquier paciente, hasta sin factor de riesgo, puede ser tributaria de este cuadro, ¿no? Pero está más relacionado a estas causas. Por ejemplo, pacientes nulíparas. Primer embarazo que se presenta en la mujer puede estar relacionado a esto, a trastornos hipertensivos. La edad. En el caso de la edad, las edades extremas, mujeres adolescentes o mujeres añosas también. Ellas pueden hacer más riesgo de estos cuadros hipertensivos, ¿no? Entonces, si yo tengo una gestante de 15 años, 16 años, 17 años y que es primigesta nulípara, ya estaría sumando dos factores de riesgo que me podrían hacer
que presente este cuadro, ¿no? La historia familiar de preeclampsia. Cuando nosotros hacemos la historia de la anamnesis, vamos a preguntar y vamos a ver si alguien tiene en su familia trastornos hipertensivos, y de repente ya saben que su mamá tuvo preeclampsia durante el embarazo de ella. Entonces ella nos podrá decir, ¿no? De repente nos dice, sí, mi mamá sufre de hipertensión desde joven. Porque algunas veces no está relacionado a que tengan hipertensión cuando ellos son mayores. Usualmente, los cuadros hipertensivos, la presión crónica comienza a generarse, la presión en las personas adultas comienza a generarse después de los 50 años. Entonces, si nos dice que tiene una mamá de 60 años que tiene presión alta, es para que tomemos en alerta, pero es probable que sea relacionado a su edad. Pero si nos dice que tiene una mamá que desde joven ha tenido presión alta, entonces ahí tendríamos que tener mucho más atención para este cuadro, ¿no? Esa es la historia familiar. De repente nos cuenta y nos dice sus hermanas, mi hermana tuvo hipertensión en el embarazo. Tenemos que estar alertas, porque en esa familia hay antecedentes. Su hermana hizo el mismo cuadro y podría estar relacionado a la herencia familiar. El otro caso es la obesidad. En esos tiempos tenemos una gran cantidad de pacientes obesas. ¿Por qué? Porque hay un mal indicador de nutrición. La gente está, y se acrecentó con la pandemia, está haciendo poca actividad física. Hay un poco sector de la población que hace actividad física. Están acostumbradas a la vida sedentaria, al uso de ascensores. Ahora han visto que la gente ni siquiera quiere caminar, ¿no? Anda con esos scooters, con esos equipos, y con eso se moviliza, ya no camina para nada. Y eso lo toman como algo normal, pero no necesariamente es normal, ¿no? Sino están habituándose a no hacer ninguna actividad física. Entonces, esas cosas son dañinas para nuestra salud, y lamentablemente se han fomentado, en la pandemia se ha fomentado bastante el encierro, el aislamiento, y mucha gente ha reducido sus tiempos de actividad física, ¿no? Y eso es perjudicial para la salud. Otra de las cosas que producen la obesidad, la falta de actividad física, es también la comida chatarra, ¿no? Tenemos mucha publicidad que nos hace pensar en comida chatarra, en Kentucky, en pollito, en hamburguesas, en pollito grosso, en chatarra. Entonces, eso no nos ayuda tampoco a mejorar las condiciones de actividad física de los pacientes. Y tenemos el riesgo muchas veces. Generalmente estamos encontrando en el control de las pacientes mucha indicación de obesidad, inclusive antes de que comiencen el embarazo. Entonces nosotros tenemos que hacer seguimiento. A mí realmente me da mucha pena. Yo, como ya saben, les dije, trabajo en el Instituto Nacional Materno Perinatal, pero llegan pacientes que han tenido 7, 8, 9, 10 controles y tienen 20 kilos de sobrepeso. Entonces, es obvio que los profesionales que en ese momento la atienden digan que está mal controlada. Y en un primer nivel, ¿quién hace el control? Somos nosotros. Entonces, si tenemos una paciente que está haciendo sobrepeso, nosotros tenemos la obligación de enseñarle, explicarle y decirle por qué no es conveniente el sobrepeso, que ella debe cuidar su peso, su salud, para evitar hacer complicaciones durante el embarazo. Entonces, la obesidad es un factor de riesgo también para desarrollar preeclampsia, ¿no? Pero si no le decimos a las pacientes, ellas no lo entienden, no lo van a saber, tenemos que explicarles. Otro de los cuadros es gestación múltiple, que las gestaciones múltiples están relacionadas a la herencia genética, algunas veces a casos aislados, pero también tenemos muchos casos de pacientes que están asistiendo a, ¿cómo se llama esto? A fertilizaciones, ¿no? A tratamientos de fertilidad, porque en esos tiempos, en la sociedad actual, las mujeres optan por buscar su profesionalización, su independización, y postergan el embarazo. Y entonces, cuando después quieren embarazarse, ha pasado tiempo y están buscando tratamientos de infertilidad y todo eso. Eso también es una situación real de los tiempos actuales. Entonces, podemos tener bastante casuística
con gestaciones múltiples. Y estas pacientes son también acreditarias de riesgos de complicaciones como la preeclampsia, ¿no? Otro caso es factores de riesgo, paciente que hizo preeclampsia en el embarazo anterior. Paciente que hizo preeclampsia en el embarazo anterior, entonces puede volver a hacer preeclampsia, así ya no sea nulípara, así no sea, ¿no? Hemos tenido casos de pacientes que hacen, en todos los embarazos hacen preeclampsia, ¿no? Entonces, es un antecedente que hay que tomar en cuenta, ¿no? Preeclampsia en los embarazos anteriores. Racial. Las pacientes, ya está estudiado y demostrado que las pacientes afroamericanas que tienen más riesgo de hacer trastornos hipertensivos. Entonces, paciente que tenemos afroamericana, hay que tener cuidado. Me pasó un caso a mí muy particular que me asustó un poco y me dejó muy alerta, porque atendí una paciente de parto que llegó completa, una gesta 5, de 40 años. O sea, un parto rapidito, facilito, sin problemas aparentemente. Atendí al bebé, atendí a la mamá, y mientras estaba atendiendo a otra paciente, porque no somos exclusivas de una paciente, sino a veces tenemos 2 hasta 3 pacientes juntos. Estaba en el puerperio y la estaban controlando porque me estaba olvidando una interna que tenía, que era bien pilas, y le digo, tómale la presión. Le toman la presión inmediatamente después del parto, 125/80. Parámetro normal, está bien. El pulso estaba sin problemas, sin todo normal. Y bueno, le digo, síguela controlando, avanzando la historia mientras que yo atiendo el otro parto. Estaba atendiendo el otro parto y 15 minutos después viene la interna y me dice, la paciente está con 135/90. Ay, dije, ubicación de la presión. Ya, pásale un cloruro a chorro. Vamos a... pásale 500 a chorro, le pasó el cloruro. Y comenzamos a monitorizar, ¿no? Y mientras que yo terminaba con el parto rápidamente, y a los 15 minutos siguientes su presión estaba 150/100. O sea, no había pasado una hora del parto y ella estaba a punto de convulsionar por un trastorno hipertensivo. Inmediatamente la pasamos a la unidad donde tenemos multiparámetro, y ya mientras que le colocaban todo, yo estaba preparando su fotomagnesio, había llamado al médico para que la vean porque era ya era un cuadro, una eclampsia, ¿no? Y si me descuidaba, la paciente hubiera convulsionado ahí en menos de una hora del posparto. Porque algunas veces pensamos que ya mientras que nace, ya se quedó todo, ya nació. Importante que el bebé esté afuera, dicen, ¿no? Y después ya me preocupa la pórpera. La pórpera también hay que monitorizarla bien. No hay que descuidarnos. Siempre hay que estarle preguntando, señora, ¿cómo se siente? Señora, ¿cómo le duele la cabeza? Señora, sus funciones vitales, el manejo del útero para evitar las hemorragias y no descuidarnos de la presión. O sea, si yo tengo una paciente que cumple varios de estos factores de riesgo, tengo que estar muy alerta, ¿no? Esta paciente, el caso era afroamericana, era de edad avanzada porque tenía 40 años y obesa, no era obesa, ¿no? Era afroamericana, entonces ya con eso yo ya tenía 2 indicadores que me hacían pensar, ¿no? Entonces, si me hubiera descuidado un ratito y la dejo a la paciente sola de repente media hora, cuando me doy cuenta ya convulsionó, hasta se puede caer, se puede morir, se puede asfixiar, y yo no me percato. Entonces hay que estar siempre monitorizando. Tener en cuenta los factores de riesgo. Otro factor de riesgo también importante es la mala historia obstétrica. Algunos pacientes no te saben dar una buena razón, pero sí te pueden responder, por ejemplo, en los embarazos anteriores, cuánto pesaron sus hijos. Hay pacientes que te reportan que sus bebés fueron pequeños. ¿Cuánto pesó? 2,400, 2,300. ¿Pero por qué? No, fue 9 meses, no, nació un poco antes de tiempo, y uno va preguntando y puede sacar conclusiones que no está segura, pero te alerta. Dos bebés pequeños, por ejemplo, de 2 kilos, de 1,800 kg, que nacieron de 7, 8 meses y ella no sabe por qué. Podrías estar pensando que esa prematuridad y ese bajo peso están relacionados a trastornos hipertensivos. Antecedentes de DPP, ¿no? Desprendimiento prematuro de placenta no inserta también. Otra mala historia obstétrica, las muertes fetales, ¿no? Los óbitos fetales de repente en pacientes que no han sido bien manejadas,
o que no han sido detectados a tiempo y pueden causar muerte fetal. Siguiente, por favor. Entonces, los factores de riesgo van a ser condiciones médicas o genéticas preexistentes, como por ejemplo la hipertensión crónica, la diabetes mellitus tipo 1, que es insulino dependiente, las trombofilias como síndrome de anticuerpo fosfolipídico, déficit de proteína C, S o de antitrombina, y el factor Beleiden, ¿no? Bueno, yo nunca he visto ninguna paciente con ese factor, pero sí he visto pacientes con cuadro más común, diabetes mellitus tipo 1. Pero lo importante de acá es que nosotros veamos que estas pacientes tienen que tener esa condición médica controlada por un especialista, monitorizada, y no deben descuidarse, porque muchas veces he tenido casos, un par de casos muy tristes para mí, que pacientes que son de diabetes mellitus, diagnosticadas con diabetes mellitus, se descuidan del control con su endocrinólogo, se descuidan de la regulación, porque hay que regular su dosis de medicamento, y han terminado con óbitos fetales grandes, ¿no? Me dio mucha pena, tuve una paciente que la controlé y siempre estaba exigiendo que vaya al endocrinólogo, e inclusive aprendí con ese caso que uno le recomienda, uno le dice que no se descuide el endocrinólogo, que no falte a sus citas, que vea que le hagan sus chequeos el especialista, porque yo soy obstetra, no soy endocrinóloga, ella tiene que estar con su especialista controlando su cuadro de diabetes. Entonces, sí, me dijo, y uno tiene que hacerle, yo le aprendí después de eso, y le hago firmar en la historia. Paciente recibe la indicación de que debe mantener o que debe hacer la consulta con el endocrinólogo para su seguimiento de su cuadro de diabetes. Firma. ¿Por qué? Porque tuve una paciente que le estuve controlando y me decía que sí iba ya. Y después cuando vino de 39 semanas con un óbito fetal. Y era un bebé grande, 3,600, 3,800 creo, un bebote. Qué pena, Dios mío, que hayamos controlado tanto ese embarazo, que la hayamos cuidado, acompañado para que ese bebé de 3,900 se muera, ¿no? Entonces, un bebé grande, hermoso, y pasa eso. Entonces, estos son factores de riesgo que tenemos que cuidar nosotros. Paciente que tiene alguna enfermedad endocrina o alguna enfermedad, condición médica que requiera seguimiento, monitoreo de su médico, debe estar con su tratamiento, y ustedes deben asegurarse de que ella entienda y les haga caso, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Con qué cuadros podemos hacer el diagnóstico diferencial? Para no confundirnos, porque hay cuadros en salud que nos pueden hacer confundir los diagnósticos y podemos tener un error. Tenemos que tener cuidado para hacer los diagnósticos diferencial, por ejemplo, entre hipertensión arterial crónica esencial o secundaria, entre hipertiroidismo, que también el paciente podría tener una nefropatía, que nos puede dar valores que nos hacen confundir, con cuadros de epilepsia, porque podríamos pensar que está convulsionando, y con enfermedad vascular por aneurisma, una malformación arteriovenosa, o con el feocromocitoma, ¿no? Entonces, nosotras solas no debemos manejar a estos pacientes, debemos tener interconsulta con el médico especialista para que tome las decisiones que debe tomar y haga las evaluaciones que requiera una paciente para que se... Saben que nuestro objetivo es tener una paciente sana en las mejores condiciones. Nosotros controlamos a nuestras pacientes de cuadros normales y debemos estar haciéndole seguimiento. Si tienen alguna complicación, debe recurrir al médico especialista para que él tome las precauciones y las evaluaciones que requiera. Y cuando esté estable, puede continuar con nosotros. Siguiente, por favor. Estoy ocupada. Sí, disculpen. Estaba también con un resfrío terrible que mi garganta recién está mejorando.
Cuando hablamos de complicaciones multisistémicas de la preeclampsia, es porque la preeclampsia va a afectar no solamente un órgano, ¿ya? No es solamente que hay una hipertensión a nivel de los vasos, sino es que va a afectar todos los órganos de nuestro organismo. Inclusive hay estudios actuales que hablan de que es un síndrome, la próxima clase mejor se los adelanto esa parte. Entonces, ese síndrome provoca afección en todos los órganos nobles. En el cerebro puede provocar edema, hemorragia e infarto. Recordemos que el infarto no solamente es del corazón, ¿no? El infarto es una lesión también que puede provocarse a nivel de cualquier órgano. Por ejemplo, acá, infarto en el cerebro, ¿no? Con las complicaciones que causan este tipo de daños. En los ojos puede provocar desprendimiento de la retina, ceguera cortical o papiledema. A nivel del corazón, hipertensión y edema pulmonar.